Frío en la ciudad de Quito con lluvias. Hemos amanecido en el distrito metropolitano en día viernes, María Mercedes. 9 grados centígrados, Robert. Amigos, muy pero muy buenos días. Gracias a quienes se unen a nuestra señal para informarse. Estamos listos con la información más destacada. Llega la primera emisión de TVC Noticias. Recuerden que en las redes sociales, a través de TVC Noticias, tiene TVC como tal en las redes sociales, en Instagram, en X, en TikTok, en Facebook. Usted puede seguir día a día lo que sucede con el país y el mundo entero. Por supuesto que sí, si sale desde sus hogares también nos puede seguir a través del www.tvc.com.es. Así que para que estén informados, varios canales. La Ley de Competitividad Energética ya está en vigencia. Así es, esto tras ser publicada en el registro oficial. El presidente de la República, Daniel Noboa, no la vetó. Y entró tal cual, como fue aprobada en la Asamblea Nacional. Veamos. Tras entrar en vigencia la Ley de Competitividad Energética, los vehículos particulares que funcionan a gasolina, excepto los 100% eléctricos, deberán pagar a la Agencia Nacional de Tránsito el 1% del valor de su matrícula. Este monto irá al Fondo Nacional de Inversión de Eficiencia Energética. Pero la norma también condona deudas. Las personas naturales que no han pagado sus facturas de luz podrán acogerse a este beneficio. Hasta junio del 2024 deberán pagar el total de la deuda. Lo que se les perdona en un 100% son los intereses. Esto se aplica a nivel nacional, pero a Manabí y Esmeraldas en específico, también se da el beneficio a las facturas emitidas en el estado de emergencia del terremoto del año 2016. Otra parte de la ley exige al Estado que las delegaciones que se haga a las empresas privadas sean por concurso y no a dedo. También se impulsan proyectos solares, eólicos y de biomasa. Desde el año 2030, todos los vehículos del transporte público urbano e interparroquial deberán ser únicamente eléctricos. Para ello, los gobiernos autónomos descentralizados, desde el año 2024, desarrollarán estudios e implementarán la infraestructura. Ahora que la ley ya fue publicada en el registro oficial, el presidente de la República tiene 30 días para dictar el reglamento, informó Valeria Navarro. Los reportes financieros de jueces, directores de las cárceles, asambleístas, militares, gerentes de aduanas, partidos políticos y también los clubes de fútbol estarán monitoreados por la UAFE desde este mes para prevenir el delito de los lavados de activos. Hasta este lunes 15 de enero, jueces, fiscales, directores de las cárceles, guías penitenciarios con rangos de jefaturas, asambleístas, miembros de la cúpula militar y policial deberán obtener su código de registro en la unidad de análisis financiero para el control de reportes que sean iguales o superiores a $10,000. Alguno de los sujetos obligados iguala o supera en alguna operación de sus clientes o alguna contraparte, tiene la obligación de reportarla a la UAFE. Esto como parte de los controles que se aprobaron el año pasado en la reforma a la ley para prevenir y erradicar el lavado de activos y los financiamientos de delitos. Es una forma de prevención, puesto que dificulta el poder ingresar en un caso específico, por ejemplo, montos elevados al sistema financiero, porque existe esta obligación por parte de los bancos, que son los sujetos obligados, de avisar y registrar cuando se llevan a cabo estas operaciones. Otros sujetos que también están en este control desde el 2024 son gerentes y directores de aduanas, aeropuertos, puertos, partidos y movimientos políticos, además de clubes de fútbol de categorías A y B. Una forma de control importante es saber cuáles son los ingresos y el movimiento económico de determinadas autoridades del país. Eso debió haberse hecho siempre. Para que las alertas que emita la UAFE sean efectivas, el coordinador de la Comisión Anticorrupción indica que debe haber un cruce de datos a nivel institucional. Por ejemplo, lo que se adquiere en el registro de la propiedad debe estar totalmente complementado con la información del movimiento financiero. Caso contrario, se evaden por
determinadas formas. Los sujetos obligados a presentar sus reportes deberán hacerlo desde febrero del presente año, informó Valeria Navarro. Que jueces y fiscales pueden ser considerados como terroristas, como lo ha señalado el presidente Daniel Noboa, por aparentemente actuar al margen de la ley, serían necesarias reformas al Código Orgánico Integral Penal. Por el momento, una posible sanción llegaría desde el lado administrativo. Le contamos. La actuación de algunos funcionarios judiciales ha estado entredicho por sus polémicas resoluciones que han favorecido a miembros de grupos delincuenciales, hoy denominados terroristas. Una de las primeras críticas llegó del presidente Daniel Noboa. Nosotros consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista. Lo que no sería descabellado para el penalista Marcelo Dueñas. Si es que hay jueces o fiscales perfectamente identificados que sigan favoreciendo con sus actuaciones, tienen que responder y posiblemente habría que investigar inclusive si tienen algún nexo, algún interés en aquel favoritismo. Entonces, no es ni descabellado ni aventurado el planteamiento del presidente de la República, porque nadie está libre del imperio de la ley. Nadie está por sobre la ley. Los jueces tampoco. En el legislativo prefieren ser más cautos. Al interior del Consejo de la Judicatura existe la competencia de hacer los expedientes de control disciplinario en caso cualquier juez que en el uso de sus atribuciones y competencia no actúe conforme al cargo que esté investido. Entonces, por lo tanto, existen estos controles internos y ese es el reto que tiene que también empezar a hacer la administración de justicia, los operadores de justicia. Esto sin descartar la posibilidad de reformas penales, porque por el momento calificarlos de terroristas a estos servidores judiciales no contemplaría la ley. El pretender inmiscuirlos dentro de la calificación de terroristas no se puede hacerlo. Hay ciertos requisitos condicionantes, son los que se mencionan en el decreto 111 del presidente de la República, identificando a quienes lastimosamente están violentando el orden constituido del Ecuador, utilizando ya mecanismos que nunca antes se habían presentado en nuestro país. A esos sectores sí se los puede calificar. Un tema más que podría abarcar las reformas al Código Orgánico Integral Penal cuyo análisis arranca el próximo mes, informó Héctor Romero. Y para este jueves se tenía previsto que las autoridades coloquen la primera piedra de la nueva cárcel en Pastaza. Sin embargo, el primer mandatario, Daniel Noboa, desde la capital hizo la presentación de los planos de los centros penitenciarios. Varias organizaciones sociales apoyan la iniciativa. Autogeneración eléctrica. El primer mandatario hizo la presentación de los planos. Así serán las cárceles que el gobierno pretende construir en Santa Elena y en Pastaza. Centros de privación de libertad de alta seguridad en ambas provincias. Los complejos penitenciarios tendrán las siguientes características: Inhibición de señal celular y satelital. Sistemas electrónicos con tecnología de punta. Control de acceso digital y análogo. Construcción blindada. Guardias sin rostro. Contarán con la capacidad de custodiar a 736 privados de la libertad en 3 módulos. El de alta seguridad tendrá 160 celdas en cada una de ellas. Habrá 4 reos. Máxima seguridad tendrá 32 celdas y 2 PPLs por celda. Y la de super máxima seguridad podrá albergar a 32 reos con un alto nivel de peligrosidad, 1 por celda. Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano que ha estado durante décadas controlado por las mafias. Para este 11 de enero se tenía previsto colocar la primera piedra en Pastaza. Comunidades indígenas de esa provincia han expresado su rechazo al proyecto que se levantaría en la parroquia Shell. Sin embargo, hasta Quito llegaron más representantes de organizaciones sociales, pueblos montubios y pueblos indígenas de otras provincias. Expresaron su apoyo. De la cárcel de Pastaza, con el cual le decimos, estamos decididos y te apoyamos porque necesitamos esa cárcel que va a dar empleo. Desde la provincia de Imbabura hemos reunido con todos los compañeras y compañeros dirigentes y tenemos un manifiesto total, el apoyo en tema de seguridad en este país. La construcción de los nuevos centros penitenciarios tendría una duración de 11 meses. Informó
Marilyn Jaramillo. Contar con presupuesto para afrontar a grupos de delincuencia organizada en conflicto armado interno es una de las preocupaciones del presidente Daniel Noboa, quien pide apoyo a la Asamblea. Veamos. El crimen organizado no solo deja dolor, víctimas y daños materiales, sino que también le pasará factura a las finanzas del Estado. Combatirlo requiere de un alto costo económico y al ser esta la opción por la que ha optado el presidente de la República, Daniel Noboa, se demanda del apoyo de la Asamblea. Debemos tomar medidas duras, económicas, y debemos estar alineados porque una guerra cuesta y cuesta dinero. Entonces debemos de tomar acciones y medidas importantes en conjunto con el legislativo para poder sacar adelante también el financiamiento. ¿Cuánto costará combatir a las organizaciones delictivas? Se desconoce. En el legislativo se consultó a los asambleístas oficialistas de dónde se sacarán los recursos para el conflicto armado interno. Entiendo que están abriéndose mucho las puertas a la cooperación internacional y hay una buena respuesta de parte de otros países hermanos en aportar a esta crisis también con recursos a nuestro país. Son en total 38 naciones las que darán una asistencia internacional al Ecuador. Y hemos aceptado el apoyo de Argentina, hemos aceptado el apoyo de los Estados Unidos. En este momento no es un momento de dar por ego o por vanidad decir que no, vamos a proteger nuestra soberanía, no vengan militares acá. Necesitamos apoyo militar en fuerza de personas, de soldados, asimismo como asistencia en inteligencia, asimismo como artillería y equipamiento. Actualmente hay acciones en marcha. Una de ellas es la deportación de 1.500 presos extranjeros y aunque Colombia ha dicho que de llegar a su país los mismos quedarían en libertad, la propuesta sigue en pie. Debemos dejarlos en la frontera y sí hay acuerdos internacionales que lo soportan y debemos de tomar una decisión urgente. Daniel Noboa no solo ha recibido el apoyo político de la Asamblea, sino también la aprobación de sus leyes. Espera que este respaldo continúe, porque se anuncian reformas a la contratación pública y al turismo. Informó Valeria Navarro. El presidente de la República, Daniel Noboa, envió la noche de este jueves 11 de enero a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económica urgente para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social económica. También en esta iniciativa se establece el incremento del impuesto al valor agregado IVA del 12% al 15%. El documento señala la importancia que tiene este proyecto para el Ecuador en materia tributaria y contiene además una disposición reformatoria única donde se señala la sustitución del artículo 65 de la Ley de Régimen Tributario Interno, donde la tarifa del impuesto del valor agregado será del 15%. El Ministerio del Interior informó sobre la firma del acuerdo ministerial 007 que dispone a la Subsecretaría de Migración solicitar la presentación de certificado de antecedentes penales para todo extranjero que ingrese por las fronteras de Perú y Colombia. El certificado deberá estar debidamente apostillado y pertenecer al país de origen, residencia de los últimos 5 años. El Gobierno Nacional informó que adopta esta medida mientras dure el estado de emergencia y con el fin de evitar el ingreso de individuos que constituyan una amenaza o un riesgo para la seguridad pública. El gobierno no negociará con terroristas. Esa es la consigna del presidente de la República, Daniel Noboa, quien reaccionó a un video viralizado en las redes sociales donde el fugitivo Fabricio Colompico pidió llegar a un acuerdo para entregarse a la fuerza pública. Fabricio Colompico, supuesto integrante de Los Lobos, apareció. Desde la clandestinidad hizo esta grabación. Dijo haber escapado de la cárcel de Riobamba porque su vida corría peligro. Llegó a sus oídos que lo iban a matar. Él fue acusado por la fiscal general del estado, Diana Salazar, de estar planificando asesinarla. Fue detenido en Quito el 5 de enero por secuestro simple, pero hace 2 días se escapó de prisión en medio de los desmanes provocados por grupos terroristas. En el video de 45 segundos le pide al jefe de Estado que garantice su vida, que no le va a pasar nada y que solo así él se entregará. Pero el negociar no es una posibilidad que se baraja. El presidente Daniel Noboa, en una entrevista radial, respondió. Fue tajante en sus declaraciones. Hay que tratar a los terroristas como terroristas y nosotros
actuaremos con firmeza. ¿Pero le dice que se entregue? Si se quiere entregar, nadie le está impidiendo. Que se entregue si quiere. Este país ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales. Condiciones las pone la gente de bien. Las condiciones las pone la familia ecuatoriana, las pone el gobierno, las pone el Estado. No las ponen los criminales. Colón Pico tiene 44 años y un largo historial delictivo. En total, 17 detenciones y procesos por delincuencia organizada, intimidación, tráfico ilícito de sustancias, tenencia de armas, robo y más. Estuvo en la lista de los más buscados, lo que permitió su captura, pero años después fue dejado en libertad. Según indagaciones, él sería parte del mismo grupo criminal que acabó con la vida del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio y quien hoy quiere llegar a un acuerdo. Informó Marilyn Jaramillo. 10 en la mañana. La Revolución Ciudadana y Pachacutic serían la piedra en el zapato para que el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China no se firme. Este jueves no se pudo dar la votación. Para este efecto se deberá nuevamente convocar a otra fecha y aquí se necesitan 70 votos. La papa caliente, el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, entró a análisis en el Pleno de la Asamblea Nacional. Jonathan Parra, de la bancada oficialista, es el ponente. Resaltó los beneficios. Se prevé de manera técnica que este TLC, escuche bien pueblo ecuatoriano, se incrementen las exportaciones hasta en 3.000 millones de dólares, plata que en este momento no hay en el país. Ya sabemos por qué. Hay un mercado de 1.400 millones de personas en China, a las que podemos venderles con ventajas que no las tienen otros países. La Revolución Ciudadana, que aglutina el correísmo, que suma 52 asambleístas, dispuesta a no dar sus votos para la partida de nacimiento de este TLC. Es una competencia desleal. China y su producto es industrializado, mientras que el producto ecuatoriano no. Es simplemente un producto primario. Si bien es importante señalar que el sector agroexportador van a beneficiar, pero no los pequeños productores. China es el socio comercial no petrolero del Ecuador más importante. Al momento tenemos la balanza comercial positiva con China, sin ningún tratado de libre comercio. Ahora, ¿por qué hacer un tratado de libre comercio? Esa es la pregunta que tenemos, ¿no? A eso se sumarían 5 de Pachacutic, que van por la misma línea. No es que estamos en contra. Sí, hay que firmar tratados de libre comercio, pero para eso, ¿qué deberíamos haber hecho? Iniciar un trabajo fuerte desde hace varios años atrás para fortalecer la capacidad de nuestros pequeños empresarios, emprendedores, agricultores. ADN intentando desvanecer rumores. Por eso decía que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. No es cierto que el zapato chino va a invadir la bahía de Guayaquil. Eso es falso, eso está en las exclusiones. Son 828 líneas o productos que están excluidas. Este jueves estaba prevista la votación, pero al no culminar las intervenciones se deberá convocar para otro día, informó Héctor Romero. 7:17, amigos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, en Ecuador se han incrementado las alarmas por amenazas de bomba. Muchas de ellas resulta que son falsas, pero otras cuantas sí contienen explosivos. Y ante este incremento, justamente queremos contarles cómo identificar un artefacto explosivo y qué pueden hacer ustedes en ese caso. En medio del conflicto interno armado que vive el Ecuador, se han incrementado las alarmas por amenazas de bomba. Muchas de ellas son falsas, pero otras sí contienen explosivos. Hay que ser muy cuidadosos con este tipo de eventos, por eso, a continuación le damos una guía de cómo identificar un aparato explosivo y qué puede hacer usted en estos casos. Bueno, nosotros podemos observar que utilizan tacos de dinamita, que son los más visibles, utilizan granadas, pueden también utilizar tanques de gas dentro de vehículos, que son activados obviamente con la explosión de los tacos de dinamita. Pues los delincuentes siempre están tratando de ocultar en lugares cercanos a donde existe gran
el tráfico de personas, por ejemplo, puentes, pasos peatonales. Entonces, si usted ve algo sospechoso, es mejor alejarse. Generalmente estos artefactos están ocultos en maletas, mochilas, cajas de cartón, fundas de basura. Bien lo dice Cristian Rivera, especialista en gestión de riesgos. Lo primero que usted debe hacer si sospecha de algún objeto tirado en la calle, botado en la basura, dentro de algún auto, es mantener la calma y alejarse poco a poco. Comunicarse con las autoridades competentes es el siguiente paso. Marque inmediatamente al ECU 911. Cuente lo que ve desde lejos y no lo toque. Aléjese despacio, comuníquese con las autoridades, porque los únicos que pueden determinar si es o no un artefacto explosivo son las unidades especiales. Y en estos primeros segundos, por favor, no corra, no grite, no empuje. Tome en cuenta que los delincuentes que sitúan este tipo de paquetes u objetos en áreas concurridas tienen la única intención de amedrentar, generar caos y hacer daño. Aunque todos podemos tener miedo en una situación de este tipo, recuerde, es normal. Lo importante es cómo lo afrontamos. Es necesario que conozca que el pánico individual puede convertirse en pánico colectivo y el resultado es aún peor. En conclusión, al toparse con un objeto sospechoso, mantenga la calma, aléjese de a poco, no se alarme ni alarme a otros. Comuníquese inmediatamente con el ECU 911 y deje en manos de especialistas el trabajo de determinar si es o no un explosivo. Informó Mía Sabeli Carrera. La ciudadanía y la empresa privada se han unido para donar alimentos e insumos a la fuerza pública del orden. Esto como una muestra de respaldo a su lucha contra la delincuencia. Sin embargo, otro sector de la población se encuentra en una encrucijada entre las autoridades y los grupos delincuenciales. Bajo el cielo ecuatoriano se teje una red solidaria en apoyo a las fuerzas públicas del orden que luchan contra la delincuencia y el crimen organizado. Agua, alimentos, kits de aseo personal, entre otros, son entregados por la población hacia policías y militares. En esta cruzada también se ha sumado la empresa privada, entre ellas el Comité Empresarial Ecuatoriano, quienes activaron una campaña de donaciones. Lo que estamos haciendo es un núcleo de convergencia para ese llamado ciudadano y esa buena predisposición que existe de las empresas, de los gremios, de los ciudadanos en general, para apoyar a estos héroes que hoy se le están jugando en las calles para que nosotros podamos estar con tranquilidad en nuestras casas, en nuestras oficinas. Invitamos a la ciudadanía a seguir las redes de Comité Empresarial, tanto en X como en Instagram, y que puedan ir dándole seguimiento a los diferentes puntos de acopio y los diferentes mecanismos de donación que se van a ir dando. Parte de la población respalda firmemente a las Fuerzas Armadas y policiales, fundamentando su apoyo en el sentimiento de seguridad que éstas proporcionan. Sin embargo, para el docente e investigador Cristian Arteaga, existe otro grupo principalmente compuesto por residentes de barrios empobrecidos o periféricos, que de alguna manera se ven obligados a respaldar a grupos delincuenciales. Tomar partido por los militares implica, ¿no es cierto?, una especie de contraofensiva de los GDOs. Tomar partido por los GDOs implica una contraofensiva militar. La percepción en esos sectores es una, y frente a la percepción de los sectores medios o altos es otra, en donde, claro, las redes sociales se inundan de loas, se inundan de tranquilidad o de cierto alivio que salgan a las calles. Este sector de la población, para Arteaga, recibe una atención casi nula del Estado, pero que es parte de los objetivos de corte militar. Si el Estado no interviene en términos de salud, educación, comida, trabajo, y claro, solo interviene de modo represivo y coactivo, hay un problema. Hay una percepción sumamente distante a lo que la gente del centro, la gente, digamos, menos excluida puede tener del aparato militar en este caso. Lo cierto es que la situación de seguridad del país es crítica, en donde el Estado busca recuperar el control del territorio nacional. Informó José Mendieta. El poder con Adriana Rojas a esta hora están en una acción de revisión militar en el playón de la Marín, así que la policía está ejecutando, que me parece válido. Adri, querida, y los estamos viendo, evidentemente controles, que eso, aunque a unos les disguste, a otros como nosotros da tranquilidad, así que adelante. Así es, Roberto, amigos televidentes, muy buenos días. A las 7 en punto de la mañana, un piquete de militares llegó hasta aquí, hasta la estación de la Marina, en el centro del Quito, para desarrollar este operativo de control en el marco del estado de excepción y de la situación que vive el país
y también en la ciudad capital. Miren ustedes, se está realizando un exhaustivo control por parte de los uniformados, quienes detienen a las personas, les registran sus pertenencias y también a la persona. Vamos también a conversar con el representante de la empresa de pasajeros, Mauricio Cerón, quienes son parte del municipio de Quito, de las entidades de control municipal, precisamente que apoyan en el trabajo que realiza las Fuerzas Armadas. Buenos días. Buenos días. Cumpliendo las directrices del señor alcalde, hemos realizado este trabajo para mantener el transporte seguro, ¿no? Y garantizar que nuestros usuarios vayan desde su destino al origen con total seguridad, tranquilidad y solventando cualquier tipo de eventualidad que se pueda presentar. Recalcar que el servicio de transporte público metropolitano está completamente operativo y este trabajo se está realizando indistintamente en varias de las estaciones. Así es, en este momento tenemos activado 4 puntos en donde estamos realizando este tipo de controles que nos ha dado resultados positivos y lo principal, ¿no? Mantener la integridad de nuestro personal, de nuestros usuarios, de nuestras instalaciones. Así es, vemos que el trabajo se está desarrollando aquí desde muy temprano. ¿Ya se ha tenido algún resultado? Sí, el día de ayer decomisó Fuerzas Armadas y Policía Nacional más de 20 armas blancas. En este momento hemos iniciado con el trabajo. Vamos a revisar el resultado de los otros puntos. Aquí también ya tenemos un decomiso de armas blancas que no está permitido portar en el transporte público, ¿no? En el transporte metropolitano. La ciudadanía debe entender que hay una ordenanza que prohíbe el transporte. Y también pedirle a la ciudadanía que estos momentos en que estamos pasando un tema crítico, no subir videos que no sean confirmados, que no difundan información falsa, que se informen por medios actualizados, por medios que son emitidos por el municipio, por Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Muy importante lo que señala Mauricio Cerón, siempre ir a la fuente, ir a las redes sociales de las entidades de control oficiales. Vamos a también hablar con el representante de las Fuerzas Armadas de este operativo, el teniente Marco Coyaguazo. Teniente, buenos días. Acerca de este operativo, ¿es un operativo de control y ha habido algún tipo de resultado? Buenos días, al momento sí estamos realizando lo que son operaciones de control y al momento no hemos tenido resultados, por lo que recién empezamos lo que es la operación y esperamos poder obtener algún resultado positivo Es un trabajo que se va a desarrollar aquí. ¿En qué otros puntos se van a desplegar? Sí, lo que en este momento estamos, en este punto está lo que es un eco. Está en el otro punto, está lo que es en el sector de la Marín, está otro eco. Igual estamos realizando lo que son operaciones de control y tenemos posteriormente otros sectores más, los que vamos a cubrir y dar la seguridad a la ciudadanía. Hay a veces ciudadanos que no les gusta tal vez dejarse registrar. En este caso, ¿qué se procede a hacer? No, hasta el momento todos los ciudadanos nos están colaborando, nos colaboran con lo que es el registro de lo que es el caché a la persona, a sus pertenencias y no se han... Sí, todavía todos los ciudadanos nos han colaborado. Muchísimas gracias. Operativos de control que se desarrollan en diferentes puntos de la ciudad capital, ahora aquí en La Marín, también en horas de la mañana en el centro, en el sector del Tejar. Vamos a conversar con la ciudadanía precisamente acerca del trabajo que se está desarrollando. Caballero, buenos días. ¿Qué opina del trabajo que desarrolla las Fuerzas Armadas? Bueno, está bien aquí, pero deberíamos ir a la parte desde donde nace donde están los delincuentes. Vamos a seguir caminando. Buenos días, señora. ¿Qué opina acerca del trabajo que realizan las Fuerzas Armadas? Tal vez le brinda un poquito más de tranquilidad. Sí, la verdad sí, pero creo que sí necesitan poner un poquito más de fuerza para que se pueda derrotar a la delincuencia.
Muchísimas gracias, señora. Opiniones de la ciudadanía que ven con buenos ojos el trabajo que se realiza, pero señalan que debería seguirse desplegando en más puntos de la ciudad capital. Es lo que ocurre a esta hora, Robert, amigos en casa, cuando son 7 de la mañana con 28 minutos, aquí en el sector de La Marín, a un día de haberse registrado también una falsa amenaza de bomba el día de ayer que hizo que esta estación se cierre por alrededor de una hora. Regresamos con ustedes con más información. Buenos días. Gracias, Adri. Bien, hace tanto la alcaldía, el municipio de la ciudad, evidentemente poniendo junto a la fuerza militar las respectivas requisas para que hay gente que lleva cosas indebidas y dar sobre todo tranquilidad a la población que se está dirigiendo como tiene que ser a sus labores diarias. Así que pulgar en alto a seguir con este tipo de intervenciones para en otros sectores también dar tranquilidad. María Mercedes. Así es, Robert. Amigos, continuamos con la información. La grandeza de un héroe anónimo radica en su capacidad para actuar sin esperar reconocimiento, guiados por la empatía y el deseo de hacer el bien. 3 ciudadanos recibirán un reconocimiento por parte de la Asamblea Nacional gracias a sus destacadas acciones realizadas en medio de la caótica jornada registrada el pasado 9 de enero. No quiero dejar de mencionar, más allá de las fuerzas del orden, aquellos que yo los considero y que estoy seguro que muchos de ustedes los consideran y que la opinión pública los consideran héroes. Héroes que ya comienzan a salir y que seguramente van a haber muchos más. Héroes de la patria, y así lo debemos reconocer aquí en la Asamblea Nacional. Con este anuncio, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kromple, comunicó que el legislativo condecorará con la distinción de héroe nacional al guardia de seguridad David Franco, al conductor de bus de la línea 90 Daniel Medina y de manera póstuma al músico guayaquileño Diego Gallardo. Los 3 hicieron acciones consideradas heroicas durante la jornada de violencia que el país vivió el pasado 9 de enero. David llegó hace pocos días para ocupar el puesto como guardia de seguridad del Hospital IES de Los Ceibos en el puerto principal. Y el pasado 9 de enero cargó a una adolescente de una unidad educativa herida desde la mitad de la avenida del Bombero hasta la entrada del área de emergencia de dicha casa de salud. Este acto sirvió para que la menor reciba atención oportuna. Daniel Medina también se convirtió en uno de los personajes más aclamados en las redes sociales durante los eventos del 9 de enero. Él es conductor de autobús de la línea 90 en Guayaquil. Ese día brindó ayuda a pasajeros desesperados por llegar a sus hogares sin cobrarles ni un solo centavo por el servicio. Mientras que el cantante ecuatoriano Diego Gallardo recibirá un reconocimiento post-mortem. Conocido como Aire del Golfo, Diego perdió la vida a causa de una bala perdida durante los violentos disturbios en el puerto principal. El artista se encontraba en su vehículo dirigiéndose a la escuela de su hijo en el momento en el que recibió el impacto. David, Daniel y Diego, verdaderos héroes, que no llevan capas ni buscan el aplauso, simplemente extendieron sus manos para ayudar a aquellos que más lo necesitaron. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y ante la crisis de inseguridad que vive el país, fundaciones brindan asistencia psicológica de contingencia gratuita a la ciudadanía. Señalan que problemas de estrés, ansiedad, depresión y miedo son algunos de los problemas que estarían aquejando a las personas. Los eventos y situaciones de violencia que se han presentado en los últimos días ha generado un estado de miedo en la ciudadanía. La zozobra y la inseguridad que vive el país pueden traer, dicen los expertos, problemas de salud mental en las personas. Ataques de pánico, ansiedad se vuelven más comunes por la hiperinformación que en muchos casos, falsa o no contrastada, la ciudadanía recibe. En cada episodio de crisis, sea una crisis familiar o sea una crisis a nivel país como la que estamos viviendo, se despiertan los procesos que no tenemos resueltos. Entonces, en ese sentido, sí, buscar estrategias y espacios como hacer ejercicio, como buscar espacios de conversación, es necesario para que se desfogue toda esta carga que estamos teniendo. Ante este panorama y para brindar un contingente psicológico oportuno, la Fundación Quinti reaperturó su servicio gratuito de teleasistencia. Tenemos un número telefónico y a través de ese número telefónico nosotros contactamos a la persona que se contactó con un psicólogo.
o psicóloga. Actualmente tenemos 5 psicólogas que brindan el servicio de contención. Hemos tenido casos de enfermeros, de personal de las fuerzas militarizadas, digamos, policías, militares, y hemos tenido casos de ciudadanía que se siente muy impactada por esta cuestión de las imágenes que ven, la crueldad, digamos, de estas imágenes. El experto señala que estas situaciones pueden generar momentos de estrés o miedo a salir de casa, a interrelacionarse con personas y desarrollar sus actividades con normalidad. Aquí, contar con una ayuda especializada para calmar la crisis es de suma importancia. La sintomatología ansiosa es llanto fácil, irritabilidad, por ejemplo. También puede presentarse como problemas o ataques en la respiración, ¿no? Respiración acelerada, aislamiento. Cuando uno tiene estos síntomas, sí es necesario que acude un profesional que le pueda hacer contención y que determine si necesita un seguimiento, un acompañamiento a largo plazo. Desde el municipio de Quito también recordaron a la ciudadanía los servicios de salud mental que brindan a través del call center 101 opción 9. No lleguemos al punto de ayer que un agente metropolitano logró salvar la vida de un vecino que se estaba lanzando de un puente. Cualquier sentimiento de tristeza, angustia, depresión, no duden, llamen al 101 opción 9 o al 911 24 horas. Autoridades y especialistas enfatizan que las afecciones de salud mental en ocasiones son asintomáticas, pero contar con una asistencia a tiempo puede ayudar a descargar toda esa tensión que en momentos de crisis puede generar. Informó Mauricio Sánchez. Las actividades comerciales de locales nocturnos como bares y discotecas se verán afectadas, advierte la asociación. Mientras esté vigente el toque de queda, deberán adaptarse al horario permitido por la ley. En cumplimiento a lo dispuesto en el decreto 110 emitido por el presidente Daniel Noboa, se restringe derechos como el de libre movilidad con toque de queda de 23 horas a 5 horas del siguiente día en todo el país. Y si bien el Ministerio de Turismo informó que se acordó con el Ministerio de Gobierno para que las actividades de este sector se mantengan operativas durante la vigencia del toque de queda, estas incluyen únicamente movilización del personal que brinda servicios de alojamiento, de alimentos y bebidas, de transporte turístico, operación y guianza turística. Sin embargo, el funcionamiento de bares y discotecas se verá afectado con esta medida. Así lo señala Rosa Zarango, dirigente de la asociación que agrupa a 470 integrantes dedicados a esta actividad. Nuestro sector de la diversión siempre ha sido el más afectado, tanto en pandemia como cuando hay ley seca y ahora en el estado de excepción. Nosotros realmente vamos muriendo poco a poco y además nosotros como microempresarios somos los que generamos fuentes de trabajo. También nuestro sector genera divisas para el Estado con los turistas. Si bien la asociación apoya la decisión del gobierno de enfrentar de manera firme a los grupos delincuenciales, piden que se prevea una alternativa, pues quienes realizan esta actividad verán afectada su economía. Si bien es cierto, en estos días de caos que estamos viviendo, nosotros somos conscientes que no podemos trabajar. Y si alguno lo estamos haciendo, lo estamos tomando muchas precauciones y trabajando como vulgarmente se dice a medio gas, con la puerta entreabierta y cerrada, porque nuestras deudas no nos dejan vivir en paz. Tenemos que pagar, tenemos que alimentar, tenemos que sustentar a nuestras familias. Por lo pronto, este tipo de negocio se adaptará a las condiciones que enmarca actualmente esta normativa. Nuestro sector va a abrir normalmente desde las 12 del día hasta las 10:30 de la noche. Eso es lo que nos hemos propuesto como agremiados trabajar. Muchos de nuestros socios no lo van a hacer. Con relación a pasajeros o turistas que requieran ir hacia o desde el aeropuerto, pueden estar en las calles durante el toque de queda, pero deben presentar su ticket o documento de viaje, informó Miguel Ángel Bedoya. La fuerte y prolongada lluvia registrada en la madrugada de este día jueves en Guayaquil inundó varios sectores y provocó el colapso de árboles. Varias zonas de esta ciudad, de esta urbe enorme, estaba anegada del fuerte aguacero. Veamos. Se trata de la primera lluvia torrencial que soporta Guayaquil en esta época de invierno. La precipitación duró más de 7 horas ininterrumpidas y anegó varios sectores, entre ellos la 13ª etapa de la Alborada.
Urdesa. Sauces 6 y 9 en el norte. A las 6:50 de la mañana estaba en su máxima marea el río y por lo tanto las aguas tenían mucha dificultad para bajar. Se han activado los equipos de emergencia de Interagua, hemos intervenido con hidrocliner, con cuadrillas, de tal forma de que podamos sacar la basura que está acumulada en los sumideros. El líquido ingresó además en viviendas y negocios, provocando daños y afectaciones. Y pese a que implementó un muro, pues no funciona. Sí, no nos funciona. Igual manera el agua pasa, nos impide trabajar, eso incluye pérdidas. Tuve que venir enferma a abrir el local ya que pasó el agua y bueno, no tengo quien lo haga, tuve que venir yo porque el agua aquí llena demasiado. Otra de las consecuencias del aguacero es la caída de al menos 5 árboles. Los colapsos ocurrieron en el kilómetro 16,5 de la vía a Daule, en la 32 y Portete, en Piemontúfar y Capitán Nájera y en Sauces 4. En este último sector, la estructura cayó sobre una casa. A eso de las 4 de la mañana lo que sentimos es un estruendo terrible. Nos despertó, nos asustamos, mi esposa, tremendo susto, igualmente quien habla. ¿Por qué han colapsado estos árboles? Bueno, en este caso, como podemos ver, hay una prohibición de la raíz. La intensa lluvia de anoche pues ha causado este desastre, ¿no? De acuerdo a una evaluación de Interagua, Guayaquil soportó un acumulado de más de 13 millones de metros cúbicos de lluvia, que es lo equivalente a 2.756 piscinas olímpicas. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni casas colapsadas. Informó Jorge Salazar. Con la llegada de la temporada de lluvias vienen también las enfermedades, amigos, sobre todo las respiratorias. Según un médico experto, existen, ojo con esto, entre 6 a 7 mil casos atendidos por mes. Preste atención. Las lluvias vuelven a estar presentes. Los cambios drásticos de temperaturas, sectores inundados y más dan paso a la generación de enfermedades propias de la etapa. El doctor Hugo Armendáriz, responsable zonal 8 de salud, manifestó que se empiezan a registrar picos de casos atendidos en las diferentes casas de salud. Tenemos atenciones de tipo respiratorias que del total están en un promedio de 6.000 a 7.000 casos por mes. Aseguró que alrededor de un 20% están identificados como casos respiratorios bajos. La mayoría, el 70%, generalmente son de tipo altas, que lo manejamos en el primer nivel de atención. Sean estas, rinofaringitis, laringotraqueitis, y del restante, prácticamente de 10, 2, se pueden complicar con casos de neumonía, que es decir, de infecciones respiratorias agudas bajas. Finalmente, sugiere a la ciudadanía el cuidado constante para evitar adquirir la enfermedad o transmitirla a otros en caso de presentar síntomas. Debemos evitar aglomeraciones sobre todo, ¿sí? Y respetar el espacio físico que tiene que haber de 2 metros entre una persona u otra. Lo fundamental es la higiene y el lavado de manos. Podemos hacerlo con agua y jabón o con una solución desinfectante alcohol. Informó José Morales.